Guadalupe fue intervenida en 1957 en Madrid. La enfermedad de Guadalupe fundamentalmente era una estrechez de la válvula mitral que había originado una serie de complicaciones en el resto del corazón y en los pulmones. La causa de esta enfermedad era la fiebre reumática que ella había tenido en la infancia y adolescencia. Los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca producidos por la enfermedad de la válvula aparecen antes de los 40 años y ya la acompañan hasta que fallece. Estos enfermos fundamentalmente lo que tienen es dificultad para respirar. A medida que va avanzando la enfermedad aparecen síntomas con esfuerzos cada vez más pequeños. Puede llegar a tener dificultad respiratoria con el aseo, al hablar, tienen dificultad para dormir tumbados, tienen que dormir sentados. Digamos que cualquier pequeño esfuerzo, incluso el reposo, les produce dificultad respiratoria, asfixia. Es decir, produce una sensación de astenia muy intensa. En 1970 viene por primera vez a la clínica de la Universidad de Navarra, en la que trabajaba su hermano, don Eduardo Ortiz de Landázuri, y es entonces cuando entra en contacto con el departamento de cardiología. Digamos que lo que más sorprende en el historial médico es la escasa relación que existe entre los síntomas que ella tiene y el tipo de vida que hacía. En 1975 se decide realizar una intervención quirúrgica que se lleva a cabo el día 1 de julio de 1975. La operación discurre sin ningún problema y los primeros 14-15 días del posoperatorio transcurren incluso con optimismo, como se puede ver en las notas de evolución. Pero desgraciadamente el día 14, a media tarde, presenta de repente dolor en el pecho, sudor frío y dificultad muy intensa respiratoria. Es un cuadro típico de edema agudo de pulmón. Se traslada temporalmente a la unidad de cuidados intensivos, mejora algo, pero a partir de ahí ya los acontecimientos, digamos, que se desencadenan. Va empeorando paulatinamente hasta que el día 16 de madrugada empeora con gran intranquilidad y a las 6:30 de la mañana presenta una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo salir. A mí lo que más me llama la atención, digamos, es esta capacidad que tuvo Guadalupe para sobreponerse a la enfermedad y realizar la actividad que desarrolló a lo largo de toda su vida. Muy pocas personas eran conscientes de los síntomas que realmente tenía y que ella no es que ocultara, sino simplemente los sobrellevaba de una manera muy por encima de la que, bueno, yo que he visto otras personas en las mismas circunstancias, pues puedo decir que realmente esto no es habitual.